Bendiciones para todos, de nuevo por este canal, por este medio, también a través de Radio Dinámica y para hacer lo que nos encanta, lo que nos apasiona, que es predicar la palabra del Señor. Seguimos en la serie de Oseas, tenemos algunas semanas tocando otros temas que les invito a ver en nuestro canal en YouTube, en nuestra lista de reproducción, Volveos a mí, son mensajes y son enseñanzas que deseamos que la iglesia atienda, son mensajes para este tiempo. Creemos que el Señor desea hablar el corazón de la iglesia en ese sentido, pero volvemos a Oseas, una serie que nos ha cautivado en esta oportunidad. Vamos a estar ministrando el sexto mensaje. El título que le he puesto, La infidelidad de Israel y la esperanza de la restauración. La infidelidad de Israel, pero la esperanza que está en Dios para su restauración. Y estaremos en 3 capítulos, atravesando el capítulo 4, 5 y 6. Algunos versículos de cada uno de esos capítulos. Primeramente tengamos una palabra de oración. Pidamos al Señor que prepare nuestros corazones en la medida en que el mensaje está expuesto, que podamos estar recibiendo grandes lecciones, exhortaciones a nuestra vida. Padre amado, a quien acudimos y a quien rogamos a esta hora, que tu palabra siempre nos estremezca para llevarnos hacia ti, que tu palabra siempre trastorne nuestras mentes y corazones y logre traernos o llevarnos de vuelta a ti. Padre, te pedimos que despiertes nuestras conciencias, nuestras mentes y nuestras almas para estar aprestos a arrodillarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, y que vengamos a tu presencia para beber de tu agua, la que sacia nuestra sed, y para tomar de tu alimento que fortalece nuestra vida. Vuélvenos hacia ti, Padre amado. Vuélvenos hacia ti, Señor, y perdónanos. Cambia el corazón de tus hijos por uno de carne. Trastorna nuestra mente, transforma nuestro corazón. De esa manera podemos abrazar tu don inefable y tu gracia y tu misericordia. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Los capítulos anteriores se habían presentado como fotografías. Imaginémonos una sala, llegamos a la casa de alguien que nos ha invitado y en la sala vemos unas fotografías del cuadro familiar. Fotografías y composiciones del cuadro familiar amplio. No podemos ver mayor detalle, sino algunas cosas de la familia, pero ahora las narraciones en estos capítulos posteriores, estoy hablando del 1, 2 y 3, los primeros 3 capítulos, fueron unas fotografías familiares de Oseas. Es la encomienda que el Señor le coloca a Oseas. Y es Dios mostrando a través de su profeta su gran composición para el pueblo de Israel, mostrándole su pecado, mostrándole el trato que va a tener para curar, para sanar, para restaurar el corazón de su pueblo, para quitar la llaga. Pero ahora, a partir del 4 en adelante, y estaremos prácticamente hasta el final viendo a pedazos todo lo que Dios va a decirle cada uno de los mensajes al pueblo. Ya mostrando esa fotografía familiar, ahora cada composición se muestra mucho más detalladamente. Empezamos a ver cada personaje, empezamos a ver cada trato, vemos la llaga de cerca, ya no dentro de una composición más amplia, una narrativa más amplia, sino vamos a poner el foco ahora mucho más cercano en cuál es el diagnóstico del Señor para con sus hijos, con qué tenía que tratar el corazón del pueblo o qué tenía que tratar Israel en su corazón. Vamos a ver a detalle el pecado que es la llaga. Vamos a ver a detalle eso, cómo Dios planea, cómo Dios va a planear la sanación, la curación de la llaga del pueblo de Israel. Y yo creo que esto aplica para nosotros hoy. Porque si logramos buscar alguna aplicación, no quedarnos solo con la historia, de conocer algún aspecto del pueblo de Israel, del reino del sur, de Judá,
de cómo se pervirtió el corazón de esta nación tan rápidamente después de haber caído el reino del norte con Asiria, no nos quedemos solamente con eso, sino que busquemos una aplicación y nos vamos a adentrar en el grueso del mensaje de Dios a través del profeta para el pueblo de Israel. Estaremos en la lectura de los 3 capítulos, algunos versículos de cada uno de ellos, en donde estaremos colocando el foco. Te pediría que nos acompañes en la lectura, luego estaré disertando en 3 puntos para llevar luego a una aplicación para nuestra vida y una conclusión, y oraremos al final, que podamos aprovechar la palabra del Señor para el engrandecimiento de su obra, pero también para nuestro aprovechamiento individual, familiar, como iglesia de Cristo, como nación, que podamos aprovechar esta palabra hoy. Oseas capítulo 4, voy a leer el verso 1 en lo adelante y cuando vaya a otro versículo lo anunciaré para llevar así la secuencia. Verso 1, escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. No pierdas de vista los conceptos, esas palabras que están nuevas, que se presentan nuevas, ahora a partir del capítulo 4. ¿Qué es lo que está sucediendo en efecto en este momento? ¿Qué es lo que se está desarrollando? ¿Quién llama a una querella? ¿A quién están llamando a una querella? Porque ya no está Oseas en primera persona, ya no aparece Gomer en primera persona, ya no están los amantes de Gomer, ahora Dios a quién está llevando o introduciendo en una querella, a quién Dios está demandando, contra quién Dios está levantando argumentos en una sala de juzgado. ¿Cómo es esto? Pues no hay fidelidad. Aquí están los cargos. Ya se empiezan a levantar los cargos en contra del que está en el banquillo de acusados. Y esto es sumamente importante porque si queremos que quede algo en nuestra vida hoy, yo debo colocarme en ese lugar. Es pertinente que cada uno de nosotros hoy, como iglesia de Cristo, individualmente, como quieras verlo, esta lección hoy es para la iglesia. Necesitamos colocarnos en este banquillo y escuchar lo que Dios tiene que decir, cuál es su demanda, cuál es la querella que Él ha levantado en contra de la iglesia en este contexto, en contra del pueblo de Israel, el reino de Judá. Pues no hay fidelidad, y el pueblo no era fiel al Señor, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Verso 2, solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio, emplean la violencia, homicidio tras homicidio se suceden. Consecuencia de esto, por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Verso 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, el Señor, esta es una querella en contra de su pueblo. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. El sacerdocio real que tenía la casa de Israel, el Israel nacional, lo había perdido. Claro, ellos eran la sombra de lo que tenía que venir. Ellos son el antitipo de Jesús. Ellos eran la forma en la que Jesús vendría a superar al verdadero sacerdocio. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Verso 10, comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán porque han dejado de hacer caso al Señor. Verso 12, mi pueblo consulta a su ídolo de madera. Qué cosa tan fuerte, que es fuerte escuchar esto, que el Señor está diciendo, mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Verso 13, ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. 19. El viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Vamos al capítulo 5
Verso 1. Oíd esto, y ahora la querella se dirige específicamente a los sacerdotes. Oíd esto, sacerdotes, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues lazo habéis sido en Mizpa y red tendida sobre el Tabor. Verso 4. No les permiten sus obras volver a su Dios. Es decir, lo que el pueblo estaba haciendo, en lo que estaba consumiendo su tiempo, en lo que se habían abocado a hacer día tras día, todo eso los había separado de su Dios. Porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Verso 5. Además, el orgullo de Israel testifica contra él. E Israel y Efraín tropiezan en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. 6. Irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor, pero no le encontrarán. Se ha retirado de ellos. 14. Porque yo seré como león para Efraín. Presta atención a esto. Las figuras. Yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. 15, me iré y volveré a mi lugar. Esto lo está diciendo el Señor. Es un mensaje, es una alerta, es una advertencia. Me iré y volveré a mi lugar, a mi trono, a mi lugar, hasta que reconozcan su culpa y buscarán mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Esto es una palabra de esperanza. Qué maravilloso que lo encontremos acá. Pasemos al capítulo 6, verso 1, 2, 3. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado. Ese león, previo en el capítulo 15, cuya presa tiene al frente, que es su propio hijo, Efraín. Efraín había sido desgarrado. Pero dice, y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Verso 3, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Verso 6, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Verso 9, como bandidos al acecho de un hombre, es la banda de sacerdotes que asesinen el camino a Siquén. Ciertamente has cometido iniquidad. Verso 10 y 11, en la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín, se ha contaminado Israel. 11 finalmente, para ti también, oh Judá, he preparado una cosecha, cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Es un mensaje muy grueso. Es un mensaje de lleno profundo, esclarecedor, porque si algo queda claro entonces es que el mensaje que recibe Oseas es el mensaje que era para el pueblo de Israel. Es el mensaje que el pueblo de Israel debe ver modelando en la vida del profeta. Está muy cargado de lo que el Señor tiene que decir en contra de su pueblo. Es una querella. Es una denuncia de Dios directamente. Y si Dios es quien juzga, presta atención. Si Dios es quien levanta los cargos, si Dios es quien juzga, si Dios es el que denuncia nuestra causa, mi amado, ¿a quién vamos a acudir entonces? No tenemos escapatoria. Si Dios es el que está hurgando el corazón del pueblo, si Dios es el que conoce, el profeta lo dice. El corazón es engañoso más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Y él mismo responde, Dios lo conoce. Conoce lo más profundo del corazón del ser humano. ¿A dónde escaparemos de la presencia del Señor? ¿Cómo escaparemos de la mano de un Dios vivo? El mismo Pablo en Romanos, capítulo 2, versos 3, 4. Capítulo 1, 2 y hasta el 3 de Romanos. Es una introducción increíblemente fuerte, pero esclarecedora también para entender el corazón del ser humano. Hoy, la caída monumental y cósmica que hemos experimentado producto del pecado, no hemos querido sanar la llaga. El Señor está dispuesto a sanar la llaga del corazón de su iglesia, de sus hijos, de su pueblo. Nosotros no hemos querido voltear a ir al que nos va a sanar. Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas.
y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. Pablo está diciendo, tú, sacerdote, tú, Israel, que dices que esto no se puede hacer y esto y esto y esto y esto, ¿tú crees que vas a escapar de la mano y del juicio de Dios? Tú que haces lo mismo, aquello que recriminas, verso 4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es el apóstol Pablo hablando directamente al pueblo de Israel, pero es a la iglesia en Roma, a judíos, pero también a gentiles. Estaré tocando 3 puntos. Primer punto, el justo juicio de Dios por la infidelidad de Israel. El justo juicio de Dios por la infidelidad de Israel. Dios es un Dios justo y sus juicios son justos. Punto número 2, la misericordia divina que ofrece esperanza. Ese es nuestro Dios. Y finalmente, el camino de la restauración. Veamos ese primer punto. El justo juicio de Dios por la infidelidad de Israel. Versículos, leamos el versículo 1 al 4 del capítulo 4, que es el primer capítulo de estos 3 capítulos que estamos tocando el día de hoy en esta enseñanza. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, escuchan. Hay un llamado, hay alguien que está convocando. Hay alguien que está convocando a una reunión, pero esto es una querella judicial. Esto es un enfrentamiento en una sala de juzgado. Porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Hay una convocatoria. Y dice cuáles son los cargos, los alegatos. ¿Cuál es la causa que se le sigue al pueblo del Señor? No hay fidelidad. El pueblo había abandonado la fidelidad del Señor. Ya no hay verdad en el corazón del pueblo. Ni misericordia. Ya el pueblo había abandonado la misericordia que Dios había mostrado. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Habían abandonado, habían olvidado al Dios que los había sacado de Egipto, que los había hecho pasar en seco en el Mar Rojo. Verso 2, siguen los alegatos. Solo hay perjurio. Están levantando falso testimonio. Eso es lo que significa el perjurio. Mentira, ya habían abandonado la verdad de Dios y la habían instalado, la habían cambiado, sustituido por la mentira. El asesinato a quien habían llamado para traer vida, ahora estaban homicidio tras homicidio, asesinato, robo. Aquellos que estaban llamados a dar, ahora quitaban. Adulterio, aquellos que habían sido llamados a ser la esposa fiel, ahora eran adúlteros. Emplean la violencia. A aquellos que Dios ha llamado a ser pacificadores, ahora se habían convertido en gente violenta. Y homicidios tras homicidios suceden. Consecuencias, verso 3. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Finalmente, verso 4. Pero que nadie contienda ni nadie reprenda. Porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Es decir, no pasaba nada. Estaba muerta la nación. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo es posible visualizar que aquellos embajadores del reino, mi amado, y te pediría que pudiéramos verlo aplicado a nuestra propia vida hoy? No te divorcies de la idea de que este mensaje fue para la Israel nacional. No hay una aplicación directa para nosotros. El apóstol Pedro lo dice en una de sus cartas: real sacerdocio, nación santa. Este mensaje es tan pertinente para nosotros. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo poder visualizar que aquellos que habían sido llamados a restaurar, a dar la palabra de esperanza, a traer paz, a traer vida, a reproducir vida en otros por la palabra de verdad que habían recibido, portadores del evangelio de la gracia, aquellos llamados a dar y no quitar, aquellos llamados a ser misericordias? ¿Cómo era posible que se habían transformado en esto? Gente infiel, gente inmisericordia, gente mentirosa,
gente ignorante de Dios, porque cuando no tienes conocimiento de Dios te conviertes en un ignorante. Ignorante por decisión propia, perjurio. Estaban levantando falso testimonio en contra de otro. Es mentira. Eso no es más que mentira en la práctica. Aquellos que estaban llamados a decir la verdad de parte de Dios, ahora hablaban mentira. Aquellos que estaban llamados a dar vida, a proclamar la vida en otros, y vida en abundancia, ahora dice, hay asesinato, verso 2, solo hay asesinatos. Yo no puedo concebir esto. Y el Señor necesita hablarle a su pueblo hoy, que este mensaje hoy cale en nuestros corazones. ¿Qué estamos haciendo como iglesia del Señor? Como pueblo de Dios, como heraldos del Evangelio, como embajadores del reino. ¿Qué estamos haciendo? Padres de familia, somos sacerdotes en nuestro hogar. Estamos llevando las riendas del hogar, estamos llevando a puerto seguro porque el Señor primeramente ya nos ha dado la visión. A nuestra familia la estamos llevando de la mano. Y entonces la consecuencia es esta: la tierra ha sufrido en carne propia, las aves del cielo, los animales, los peces del mar, dice, desaparecen. La tierra había recibido en carne propia el efecto del pecado del ser humano. ¿Cómo hoy nosotros estamos devastando nuestra propia tierra, nuestra propia nación por nuestro pecado? Cómo el pecado de la corrupción en nuestras naciones latinoamericanas consumen la propia tierra, consumen las organizaciones, las instituciones, los animales, las aves del cielo, las bestias del campo, los peces del mar. Vean nuestros campos cómo están talados, cómo han sido consumidos por la acción del hombre. Mis hermanos, esto lo podemos ver hoy. Un pueblo infiel, un pueblo inmisericordia, un pueblo ignorante, mentiroso, ladrón. Es increíble la querella que Dios tiene en contra de nosotros. ¿Cómo es posible que un pueblo llamado a ser fiel ahora se encuentre infiel? ¿En dónde nos extraviamos? ¿En dónde fue que perdimos la esencia de nuestro ser, ese imago Dei, la imagen de Dios plasmada en el ser humano? Desde el inicio de todos los tiempos, ¿en qué lugar, en qué momento, en qué época, en qué era perdimos la esencia del Dios vivo de los cielos en nuestra vida? Necesitamos volver a las fuentes. Necesitamos volver al Dios que cambia y transforma. Necesitamos venir arrodillados a los pies del Señor Jesús para recibir de Él la vida, y la vida en abundancia. Es Él el único que puede restaurarnos, que puede quitar la llaga que agobia nuestro cuerpo y es la raíz de nuestra enfermedad. Isaías 59, verso 4. Lo dice así: no hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Ya no hay honestos en mi nación. Mis amados, este mensaje del profeta Isaías no es para los gentiles, para los advenedizos, para los extranjeros, para aquellos que estaban pasando, transeúntes de Israel. No, este es para la casa de Israel. Confían en la confusión, hablan falsedades, conciben malicia. Mira lo que estaba en el corazón del pueblo. Gente maliciosa. Cuando vamos a una iglesia porque estamos buscando la verdad, necesitamos que alguien nos escuche. Queremos que nuestro matrimonio se restaure. Escuché que en la iglesia pueden darme una palabra de esperanza. Escuché que en la casa del Señor pueden albergarme porque no tengo donde dormir una noche. Y me dijeron que fuera a la iglesia de los evangélicos porque ellos pueden ayudarte. Creo que ese es el llamado de Dios para la iglesia, pero el mundo ha encontrado otra cosa. Según esto, hemos encontrado en la casa del Señor confusión, falsedad, malicia, y dan a luz iniquidad. Es increíble esto. Jeremías no se queda atrás y nos da el mismo mensaje. Jeremías 4:22.
Porque mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. Mira cómo el Señor describe a sus propios hijos. Astutos son, pero para hacer el mal. O sea, somos muy buenos para la malicia. Increíble. Señor, perdónanos. Pero hacer el bien no saben. Pero hacer el bien no saben. Y el mismo Pablo continúa en el capítulo 2 de Romanos, verso 4 en lo adelante. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón, mira, escucha, el corazón no arrepentido, ¿será que tenemos que venir a los pies de Cristo? Necesitamos arrepentirnos de verdad, de manera genuina, a los pies del Señor Jesús, un corazón no arrepentido. ¿Será que necesitamos hacer un escáner, pedirle al Espíritu Santo que nos revise, que pase su escáner? ¿Será que tenemos que pedirle que nos meta en su tomógrafo espiritual, en el resonador espiritual? ¿Será que tenemos que pedirle que haga una imagen de nuestro alma, de nuestro espíritu, de nuestra mente y corazón y nos diga con qué estamos luchando o batallando? ¿Cuáles son esas áreas que aún no le he entregado? Dice, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo es eso? Verso 7, a los que por la perseverancia en hacerlo bien buscan gloria, honor e inmortalidad, a ellos vida eterna. Verso 8, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la justicia, a ellos ira e indignación. Mis amados, el pecado que había llegado al corazón del pueblo había roto todo límite, todo límite. Es inconcebible hoy colocarnos en esta situación. Basta ver a nuestras naciones. No vayamos muy lejos, Latinoamérica. Basta que volteemos hacia nuestro propio país. Yo estoy en Caracas, Venezuela, una nación que amo, pero una nación que flagrantemente ha decidido darle la espalda a Dios. Ahí lo vemos hoy. No está muy alejado de la realidad, tú puedes revisar. Ahí están las cifras que dan las organizaciones, que dan los portales que se nutren de toda la información que rueda a nivel internacional y a nivel de Latinoamérica. No basta ir ni caminar mucho ni ahondar mucho para percatarnos la decadencia en el ambiente religioso, en el ambiente social, en Israel y en nuestras propias naciones hoy. ¿Cuáles son las acusaciones, pastor? Porque, pastor, yo no creo que la cosa esté tan fea. Pues sí, no tengo un buen diagnóstico para Venezuela hoy. No soy optimista hoy, porque la iglesia tiene un papel preponderante al día de hoy, pero yo creo que hemos extraviado el rumbo. Perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio, violencia, homicidios. Me parece que este cáncer ya ha hecho metástasis en el cuerpo. Y es un mensaje urgente para nosotros, porque al final el Señor tiene una palabra de esperanza. Siempre el Señor tendrá una palabra de esperanza para su iglesia. Siempre encontraremos agua. En medio del sequedal siempre encontraremos agua, porque Dios nos ha llevado siempre al desierto. Siempre el Señor nos ha llevado al desierto. Israel había quebrantado 5 de los 10 mandamientos. Del decálogo, la mitad del decálogo Israel lo había quebrantado. El mandamiento tercero, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno. Y eso lo que es una espiral de violencia. Pecado engendra pecado. Mi amado, y esto había afectado absolutamente a toda la sociedad. Verso 3, lo repito, del capítulo 4. Por eso la tierra está de luto, languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Todo se había afectado. Todo había acusado el fragor de esto. Y vemos una relación directa entre el sufrimiento y la naturaleza y el pecado del hombre. Hay una relación
intrínsecamente directa entre el sufrimiento y la naturaleza y el pecado del hombre. Por esa razón nuestras naciones se adolecen hoy. Por esa razón nuestras naciones gimen hoy. Pero estoy hablando de la tierra. Nuestras naciones, nuestras ciudades hoy, a causa de la acción del hombre. Versos 4 y 6. Pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. No sucede nada. Vas a decirle algo al sacerdote, porque es tu pecado, él también lo estaba haciendo. No vas a hacer nada. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Los sacerdotes habían perdido toda dignidad. No había ninguna diferencia entre el sacerdote y el pueblo. Toda la dignidad la habían perdido. Su investidura sacerdotal, espiritual, la habían echado por la borda. Cuando dicen que nadie contienda, que nadie le diga nada a los sacerdotes, es que ibas a lanzar algo en un pote vacío. La honra que en algún momento había caracterizado a los sacerdotes se había extraviado. Y eso es terrible, mis hermanos. Un comentarista indica, mira, escucha bien, un comentarista indica que los sacerdotes se alimentaban de la cantidad de ofrendas, de sacrificios, de comida que el pueblo traía, porque como estaba proliferando el pecado, como estaba aumentando descabelladamente el pecado entre el pueblo, los sacerdotes más bien eran oportunistas. Eso lo dice un comentarista, que los sacerdotes se aprovechaban de los alimentos en cantidades irracionales que venía producto de que los pecados del pueblo aumentaban en la misma cantidad. Esto es terrible verlo. No había limpieza espiritual, no había santidad al Señor. ¿Por qué? Porque habían perdido el conocimiento de su Dios. Y el conocimiento no es más allá de un conocimiento intelectual, es la comunión y la intimidad con Dios. Que tú puedas entrar en la presencia del Señor, porque Él sigue siendo el llamado a nuestra vida. Mi hermano, diariamente, ahí están las disciplinas espirituales, están los medios de gracia, está la lectura de la palabra. Yo suelo leer la palabra continuamente. Si hay algo que alecciona tu mente, que cambia pensamientos, que se instale en el corazón, es como una computadora nueva. Vas a instalarle algún nuevo aplicativo, instálale la escritura ahí en la memoria de la computadora. Busca la Biblia e instálasela. No estoy hablando de tu celular, estoy hablando de tu mente y de tu corazón. Instala la escritura en tu mente, en tu corazón. Lee la palabra diariamente. Necesitas orar, pero quizás has perdido ese tiempo. Ya es una carga orar. Pastor, cada vez que voy a orar me da sueño. Esa es una lucha espiritual. Sí, claro, por todo el cañón, por todo el medio, como decimos aquí en Caracas, Venezuela. Es decir, sí es obvio eso, pero es una decisión tuya. Es una decisión. Hay una gran lucha espiritual y esa lucha la estás perdiendo. Y no es menester aquí que te pongas unos guantes. Es una decisión diariamente. ¿Tienes una Biblia? Seguramente sí. Ponla sobre la mesa y siéntate a orar. Siéntate a orar la palabra. Yo creo que eso lo podemos hacer muy sencillamente, de manera diaria, que se convierta en una disciplina, que se convierta en un hábito que se instale en tu vida. No es nada complicado, no tienes que invertir absolutamente nada, sino un poco de tiempo, pero creo que va a traer provecho para tu vida. El sacerdote había perdido la comunión con Dios. Cuando dice, mi pueblo perece a causa del conocimiento, es que no había comunión con Dios, le habían dado la espalda. Es insólito que esto sucediera, que no había diferencia entre el pueblo de a pie, el pueblo normal y el sacerdocio. No había ninguna diferencia, y esto sí es grave. Esto me lleva al segundo punto, la misericordia divina que ofrece esperanza, esa misericordia en Dios que ofrece esperanza. Y estaré disertando sobre unos 6 versículos, 1, 4, 8 y del 13 al 15. Oíd estos sacerdotes. Entonces la querella se dirige hacia ellos directamente. Es sobre el sacerdocio, que se había corrompido. Es grave.
Es grave porque el Señor está llamando hoy a sus líderes, a sus pastores, a los que están al frente de las congregaciones, a mantenerse en pie, firmes al Señor, siendo fieles a su palabra, siendo fieles si están casados, siendo fieles a sus esposas, amando a su familia tal como se ama a la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Oíd estos sacerdotes y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues lazo habéis sido en Mizpa y red tendida sobre el Tabor. No les permiten sus obras volver a su Dios. Todo lo que habían hecho, todo en lo que se estaban inmiscuyendo, lo que habían asumido, en donde se habían enlazado, todo eso era de tropiezo para buscar a Dios. ¿Qué cosas hoy estás haciendo que te ha restado tiempo de tu devoción con el Señor? ¿Qué cosas has instalado en tu mente? ¿Qué aplicativos has instalado en tu corazón que están restando tiempo de tu devoción con el Señor, de tu búsqueda del Señor, de tu tiempo de oración? ¿Qué cosas no les permiten sus obras, lo que estaban haciendo a diario, volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos? Están buscando a otros dioses, están buscando incesantemente otras cosas. Así está la iglesia hoy, perdida. Perdónenme, mis hermanos, urgentemente la iglesia de Cristo en Venezuela necesita volver a los pies del Señor Jesús. No hay otro. Y no conocen al Señor. Final del verso 7, vamos al 8. Tocad la bocina en Gibeá, este es el llamado. La trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, alerta Benjamín. Aquí está el 8, aquí está la proclamación de esta querella. Están sonando las trompetas, están sonando las voces, llamen, están sonando las bocinas, todos tienen que venir, están convocados a esta denuncia. Verso 13, cuando Efraín vio su herida, vio su enfermedad, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, estamos hablando del pecado. Qué interesante, porque sí, ciertamente el corazón del pueblo se había extraviado, pero qué maravilloso cuando vamos y reconocemos que hay pecado en el corazón. Aquí yo veo una gran noticia, una excelente y buena y gran noticia. El hijo pródigo llegó un momento donde dijo, no puedo seguir viviendo así. He pecado contra mi casa, contra mi padre, contra Dios he pecado. ¿Qué hago en este lugar? Mis hermanos, que podamos llegar a ese momento en nuestra vida, un punto de inflexión donde reconozcamos nuestra llaga. Y cuando habla de llaga la palabra, particularmente en el Antiguo Testamento, está hablando del pecado. Está hablando del pecado. Efraín fue a Siria. Ahora mira lo que estamos haciendo. Cada vez que encontramos una dificultad en nuestro corazón, la iglesia tiene una dificultad, mira lo que hacemos. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá vio su herida, es decir, estamos reconociendo que hay un problema, que necesitamos una ayuda, no vamos al Señor. Ese es el problema que estamos viviendo hoy. Efraín fue a Siria. O sea, mi pueblo se presentó a Siria, no vino a mí. Y envió mensaje al rey Jareb, pero él no os podrá sanar. Mi hermano, no hay sanidad fuera del Señor. No hay cura fuera de Cristo Jesús. Mi hermano, no esté buscando. Iglesia de Cristo, no estemos buscando solventar nuestros problemas fuera del Señor. Necesitamos ir a la fuente de agua viva. Ni curar vuestra herida, final del verso 13, verso 14 y 15, porque yo seré león para Efraín. Aquí está la figura del rey de la selva. Esto no está de gratis aquí, esto tiene un gran significado. Y como leoncillo para la casa de Judá, yo mismo desgarraré y me iré. Yo mismo arrebataré y no habrá quien libre. Mis hermanos, las grandes dificultades que ha vivido la iglesia históricamente han sido propiciadas por el Señor. Y aquellas que no, ha sido producto de nuestro pecado. Directamente. Me iré y volveré a mi lugar. Y esto es una gran noticia también.
Hay una gran noticia cuando el pueblo reconoce su herida, su llaga, su pecado. Hay una gran noticia allí. Cosa terrible es que no van a quien puede sanarle, pero al menos reconocen que hay un problema. Pero la más grande noticia del texto de este capítulo, al menos capítulo 5, es el versículo 15 final. Me iré, dice el Señor, y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Y esa palabra la tomo para mí hoy. Es una palabra profética, pero es una palabra de esperanza para mí. El Señor está diciendo, estoy esperándote, hijo. Hijo, te estoy esperando diligentemente. Yo sigo esperando que tú regreses. El padre del hijo pródigo estaba esperándole. Añoraba el día de su regreso. Día, tarde y noche volvía al lugar, al sendero, para ver si su hijo venía de vuelta. Hasta que un buen día el hijo regresa. No puedo imaginarme el amor con el que lo recibió. Ese abrazo en cuello, en todo el cuerpo abrazándolo. Me imagino el estado del hijo pródigo al inicio cuando salió de casa con toda su herencia, pero ahora un regreso terrible, inhóspita a su condición, una condición paupérrima, de tristeza, lánguida, para el padre abrazarle, recibirle, amarle, besarle en la frente, en sus mejillas. Esa es la obra de Dios en nuestra vida. Este versículo 15 me habla de la paciencia y el amor de Dios. Capítulo 4 y capítulo 5 está presente una palabra maravillosa que se encuentra en el libro de Oseas. En casi todo el libro, a partir del capítulo 4, es la palabra Hesed, que no es más que el amor pactual de Dios. Ese amor filial, ese amor inquebrantable, un amor exacerbado, un amor que no tiene límites, que Dios derrama sobre nosotros. Y esta palabra la tomo para mí hoy. Y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán con diligencia. Es una convocatoria directa para los sacerdotes. Habían perdido todo rumbo, habían perdido todo conocimiento de su Dios, se habían olvidado de las grandes misericordias que Dios había tenido para con ellos. Y ahora el Señor se convierte en su gran enemigo, su gran devorador. Dios se había convertido en el devastador de la carne de su pueblo. La gran figura de león era ese animal imponente que desgarraba a todas las presas que se les pasaba por al frente. Dios está así para luego sanar la herida de su propio pueblo. Al final hay una gran lección de este capítulo y este punto de la misericordia de Dios que se hace presente para darnos esperanza. Es que el pueblo reconocería eventualmente su pecado. Que el Espíritu Santo de Dios obre en cada uno de nosotros hoy para redarguir nuestros corazones, para redarguir nuestras vidas, para presentarnos delante de nosotros todo aquello con lo que necesitamos lidiar hoy. Y mis amados, ahí está la invitación del Señor a mortificar nuestro pecado en el corazón. El pueblo reconocería su pecado eventualmente. El pueblo descubriría su enfermedad, pero también queda claro, no irían a Dios. ¿A dónde está yendo la iglesia hoy? ¿Con quién está hablando la iglesia hoy? ¿A quién la iglesia le está pidiendo ayuda hoy? ¿En dónde la iglesia se está presentando hoy para solventar sus más urgentes necesidades? ¿A dónde la iglesia está acudiendo hoy? No es a Dios. No es al Señor. Están yendo a otros de manera insensata. Eso es lo que está en la palabra, buscar sanidad en otros dioses. Pero al final Dios suministraría de manera divina la ruta, ese camino, ese sendero que el pueblo encontraría también para su verdadera sanidad. Y veámoslo ahora en el tercer punto que inicia el capítulo 6. Hay una unión que no es tan clara entre el final del capítulo 15 y del capítulo 5, verso 15, y el inicio, verso 1 del capítulo 6. Hay una unión que no se ve tan clara, pero quiero que lo notes ahora en nuestro tercer punto, el camino de la restauración, versos 1, 2 y 3 del capítulo 6. Venid, hay una invitación, la invitación está vigente. Volvamos al Señor. Yo creo que es el
profeta que está haciendo esta invitación. Al inicio hace una convocatoria, hay una querella, Dios habla en la sala de juicio. Estamos presentes allí en esa mesa, en el banquillo de los acusados. Reconocemos nuestro pecado, no estamos yendo a Dios, pero el Señor dice, aquí te espero. Estoy esperándote, ven y vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Ese es el mensaje de Malaquías, ese es el mensaje de Habacuc, ese es el mensaje de Jeremías, es el mensaje de Oseas. Verso 1, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. ¡Qué maravilloso! Nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, verso 3, esforcémonos por conocer al Señor, su salida. Qué maravilloso esto. Parece una prosa hebrea, pero es un mensaje profético. Pero está tan delicado este texto aquí que me ministró mucho, especialmente a mi corazón. Su salida es tan cierta como la aurora, la salida del Señor. Su esencia, su presencia divina es tan cierta como la aurora. Y Él vendrá a nosotros como la lluvia. Toda la tierra esperaba la lluvia temprana, también la lluvia tardía. Y el profeta dice, la presencia de Dios es como la lluvia de primavera que riega la tierra. Veamos un poco la conexión del capítulo 5, verso 15, que dice, me iré y volveré a mi lugar. Eso lo está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, quisiste ir a otro, bueno, yo te espero, yo voy a estar en mi lugar, donde siempre he estado, en mi cetro, en mi lugar de poder, donde yo reino y vivo y existo. Allí estaré, te estaré esperando. Eso es maravilloso. Dios no se da media vuelta y se desaparece para siempre. Dios está esperando que nosotros nos volvamos a Él continuamente, que reconozcamos nuestro pecado, que rechacemos el accionar de pecado en nuestra vida. Todo lo que Jesús aborrece es menester que su iglesia lo aborrezca definitivamente. Y volvamos al Señor. Pero ahí está, me iré y volveré a mi lugar. Pues bien, tú has decidido ir a otros. Tú has decidido cubrir tu corazón con prostitución e ir a otros dioses, consultar con el rey Jareb. Bueno, hazlo, yo voy a estar en mi lugar. Ahora, verso 1 del capítulo 6. Venid, volvamos al Señor. Entonces, eventualmente, entiendo que el mensaje es, el pueblo de Dios reconoció su pecado y está asistiendo a quien puede sanarle. Y esa es la esperanza que tenemos hoy. Que Dios sigue estando en su lugar santo, esperando que nosotros volvamos con un corazón quebrado, quebrantado, dolido, amordazado, quebrado en 1000 pedazos, para Él restaurar nuestra vida. Algunos indican que es un clamor del pueblo. Yo creo que es Oseas el que está manifestando todo esto a viva voz. Dios era quien había arrebatado, Dios devolvería. Dios es el que había herido, Dios curaría. Dios es quien había despedazado, Dios sanaría. Lo que Dios hace, Él lo completa. Lo que Dios empieza obrando en nuestra vida, Dios lo va a completar. Y hay algo maravilloso, algo bien curioso que está en el texto. El verso 2, vamos a leerlo nuevamente. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Muchos indican que aquí parece que hay una referencia a la resurrección de Cristo. Sí puede haberla, pero más allá de eso, algunos lo consideran como el antitipo del Mesías. Es decir, allí hay algo que me está diciendo que hay un Mesías que hará esto eventualmente en algún momento en el futuro. Y yo creo que eso es así. Cuando está hablando que después de 3 días nos dará vida, yo creo que está adelantándose la obra del Mesías redentora que traería la verdadera vida, el verdadero sacerdocio presente en Jesús, el verdadero Israel de Dios que está presente en Jesús, el verdadero Hijo de Dios legítimo que está presente en Jesús. Creemos que es así. Verso 3, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Mis hermanos, el resultado
que el Señor anhela ver en su pueblo hoy es que le busquemos, que nosotros nos esforcemos por conocerle. Y le conocemos a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la profundización del conocimiento del Señor tiene que ver con nuestras disciplinas espirituales. Mi amado, tú no vas a conocer al Señor si no lees la Biblia. Si usted no lee la Biblia, donde está la mente de Dios, donde está su revelación especial, usted no va a conocer al Señor. Verso 3, su salida es tan cierta como la aurora. Qué maravilla este texto. Y Él vendrá a nosotros como la lluvia, como esas lluvias tempranas y tardías, que son bendiciones para la tierra, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Todas esas bendiciones, déjenme decirles, se cumplirán en el Mesías cuando haya que venir. Nuestro verdadero Mesías, nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Algunas palabras de conclusión luego de haber visto 3 capítulos y 3 puntos de este libro de Oseas. Por medio de la palabra de Oseas, mis hermanos, el Señor nos lleva a reflexionar, nos lleva a reexaminar nuestra propia vida espiritual. ¿Cómo está nuestra espiritualidad con el Señor? ¿Cómo se ha visto disminuida nuestra búsqueda del Señor? ¿Qué cosas, qué obras nos han apartado del Señor? ¿Qué cosas en la práctica hoy, en nuestro diario vivir, tú conoces lo que haces diariamente? ¿Qué cosas nos están apartando de Dios? De nuestra disciplina, nuestra devoción, nuestra búsqueda. ¿Qué cosas? Porque hay una realidad también. El Señor está disciplinando a su pueblo a través de los fracasos e infortunios que está viviendo la iglesia el día de hoy. También, mis hermanos, debo reconocer que cada caída que ha tenido la iglesia es porque Dios luego la ha levantado y ha salido más fortalecida, porque hasta el día de hoy su iglesia permanece columna y baluarte de la verdad, y las tinieblas no han podido prevalecer en contra de su iglesia. Mis hermanos, ¿por qué regresar al Señor? ¿Por qué volvernos a Él? Porque es el único que puede curar nuestra llaga. Nuestras llagas no es correcto decir es mi llaga, el pecado. No es esa roncha que tienes allí, producto de una caída. No, eso no es a lo que se refiere la palabra, porque a través de su llaga seremos curados. No esa enfermedad que tienes en el hígado graso, en el riñón. No, de eso no está hablando la Escritura, está hablando del pecado. La llaga a la que se refiere la palabra es al pecado, a la caída original, a ese pecado original que ha venido hasta el día de hoy rodando en nuestra vida y que ha sido tan cuesta arriba tratar en nuestros corazones, producto de que nos hemos alejado del Señor. ¿Qué aplicaciones encontramos para nuestra vida hoy? Hay varias acusaciones: infieles, ladrones, mentirosos, levantaban falso testimonio en contra de otros, asesinos, homicidas. Hay varias. Se habían dado a la tarea de levantar iniquidad. Bueno, ¿qué aplicaciones encontramos hoy? La importancia de ser fieles al Señor. Mis hermanos, qué importante es que hoy nos mantengamos fieles a nuestro Señor Jesucristo. La fidelidad del Señor la valora tanto como valora la lealtad. La importancia de ser fieles y leales a nuestro Dios. Segundo punto, las graves consecuencias que el pecado ha traído a nuestra vida. Lo estamos viviendo en nuestra nación. El pecado ha traído sufrimiento, dolor, pena, ignominia, afrenta, vergüenza, infortunios. Y el pecado ha alejado a las personas del Señor. Y el pecado ha golpeado a nuestra nación físicamente. Nuestra tierra se adolece hoy por culpa del pecado nuestro. En tercer lugar, siempre presente la misericordia de Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dios siempre ha estado dispuesto a mostrarnos su amor, su fidelidad. Son infinitos. Y que hay un verdadero camino a la restauración, y ese camino es el camino de Cristo Jesús. Un arrepentimiento y la búsqueda de Dios son esenciales para nuestra restauración. Iglesia del Señor, cuerpo de Cristo en Venezuela y en cualquier latitud, en cualquier parte del mundo. Hoy necesario es volver al camino del arrepentimiento genuino. En Dios tenemos sanidad
en Dios tendremos curación y restauración para nuestra llaga y para nuestra enfermedad. Mis amados, vamos a tener una palabra de oración ahora tras haber expuesto la palabra del Señor. Espero que sea de bendición para tu vida. En uno de estos días pasados, alguno de ustedes me preguntaba por el interno, por el WhatsApp: pastor, ¿usted está molesto? No, no estoy molesto. Estoy muy triste por la situación espiritual de la iglesia de Cristo aquí en Venezuela. Lo que me compunge el corazón es la tristeza. Estoy compungido y entristecido por el estado de la iglesia de Cristo aquí en Venezuela particularmente, que no es muy distinto alrededor del mundo. No está muy alejado de lo que está viviendo a nivel mundial, pero estoy muy triste. El Señor ha estado hablando décadas del 40, 50, 60, 70, 80, 90, los años 2000. El Señor ha seguido hablando, nunca ha cesado el Señor de hablar a la iglesia de Cristo aquí en la nación. Y nosotros cada vez estamos más alejados de la presencia de Dios. Y eso ha hecho que acusemos el fragor de las dificultades en nuestra vida, producto de habernos alejado del Señor. Hoy volvámonos al Señor. Tengamos una palabra de oración. Padre Dios Todopoderoso, concédenos, Señor, que puesto que somos en este día tan culpables porque nos has levantado una querella, estamos sentados en ese banquillo del juzgado. Somos hoy tan culpables como lo fueron los israelitas, tu pueblo escogido, quienes fueron tan rebeldes en contra de tus profetas, tanto como lo es tu pueblo hoy en contra de aquellos que hablan de tu lado, de tu parte. Y que como tan a menudo también nos has tratado con dulzura, con amor, con misericordia, con paciencia, con benignidad, para atraernos hacia ti. Y como veo, sin ningún éxito hasta el presente. Pero también he visto que no has cesado en tu incesante búsqueda, el pastor buscando a la oveja perdida. También he visto que no has cesado por nuestra continua obstinación del corazón caído. Oh Señor, concédenos que siendo movidos al menos por estas amonestaciones hoy, podamos postrarnos delante de ti cada día. Señor, hoy perdóname. Perdona mi vida, Señor. Hoy me postro ante tu presencia, ante tu rostro. Y, Señor, no esperemos hasta que tu mano se extienda en furia en el día del Señor. En el día de la ira de nuestro Señor. No esperemos hasta ese momento, sino que por el contrario nos anticipemos esforzándonos en buscarte diariamente. Y que estando también plenamente convencidos de que estás listo para reconciliarnos con Cristo como nuestro mediador, y que confiando en la intercesión de Cristo, también de tu Espíritu Santo, no dudemos, sino que sepamos que estamos listos para entregarnos a tus pies, para tal fin, para ser restaurados, para ser sanados de nuestra llaga, y para que estemos en tu presencia, para que seamos limpiados completamente, para ser restaurados como iglesia nacional completamente, iglesia local, iglesia mundial y global, iglesia invisible en todas las eras de todos los tiempos. Restaura tu iglesia hoy, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas bendiciones. Solo pedirles que estén orando, que nuestra vida sea entregada a los pies de Cristo Jesús. Ahí están nuestras redes sociales como Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Particularmente te invito a buscarnos en YouTube. Ahí están nuestras listas de reproducción. No están cada una de ellas. Está la serie de Oseas. Ahí están cada uno de estos mensajes. Y muchísimas gracias por estar allí. Eventualmente nos veremos dentro de poco en nuestra iglesia local en Los Cocuyos, Comunidad Cristiana en Los Cocuyos. Y muchas gracias a nuestros radioescuchas de Radio Dinámica 1490, una radio local aquí en Caracas, Venezuela. También en nuestra página web www.radiodinámica.com.be /Caracas. Dios les bendiga abundantemente.